Hola Claudia, Sí. Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Si tú, exalumna, por favor, Claudia Rojas. ¿Cómo estás, Sí, señorita o señora? Bueno, no sé cómo está. no, señorita. Señorita, bueno. ¿Tanto Sí, tiempo? sí, hace harto tiempo ya. Tuve, creo que algún par de ramos contigo, ¿no? Sí, claro, sí, sí me Sí, sí, me acuerdo. Sí. acuerdo. Por lo menos unos 10 años Sí, atrás. Hace buen rato ya. yo creo que un poco más. Qué bueno. Pero bien, Oye, acá estamos muy bien. eso, excelente, excelente de tenerte acá y de escuchar tu charla. Ahora como la dinámica o la metodología es que la charla tú vas a presentar, va a Ujú. durar a PP 40 minutos, debíamos hacer una ronda de preguntas que yo te las voy leyendo y al final hay una encuesta que los alumnos deben hacer y ahora para Ah, perfecto. presentarte a ti como Claudia Rojas no lo voy a hacer yo, sino lo va a hacer un video que tienen acá Mm, preparado todo el equipo de Tecne. ¿Te parece? bien, muy bien, muy bien, me parece. Así que esperemos que pongan el video. Ahí viene, me Ya. parece. Claudia Rojas, Ucrania, una mirada audiovisual. Tecné, contenidos que transforman. Claudia Rojas es titulada de Comunicación Audiovisual del DUOC UC de la sede de Viña del Mar. Ha trabajado en diversas áreas y canales de televisión en Santiago y la Quinta Región. Hoy está en TVN, como realizadora audiovisual en el noticiero 24 horas. Realiza notas y reportajes para las crónicas del domingo y tuvo una sección de emprendedores llamada Aquí Vamos. Un espacio que fuimos a conocer con Claudia Rojas y esta es su historia, mire. Su trabajo le ha permitido hacer muchos viajes cubriendo noticias y su última experiencia fue entrar en Ucrania al comienzo de los ataques de Rusia para reportear todo lo que se vivió en los primeros 16 días del conflicto. Nunca en mi vida había visto algo así. Nunca. Es la primera realizadora audiovisual en 24 horas y la primera camarógrafa chilena en viajar a un conflicto bélico internacional. Claudia, te damos la bienvenida a Tecné 2022. Claudia Rojas, Ucrania, una mirada audiovisual. Tecné, contenidos que transforman. Pero Claudia Rojas, qué valiente, por favor, qué jugada. O sea, por favor, o sea, yo me pongo mute, y dejo que la señorita La verdad hable. que o sea, ha pasado el tiempo y recién como que me he dado cuenta un poco de dónde estuve metida. Como que mientras iba contando, la gente me iba preguntando cosas, como que ahí recién iba, "Uy, ¿dónde estuve?" Pues que es como un constante sorprenderme a mí misma de dónde anduve metida, sobre todo cuando me toca hacer esto y tengo que como recordar episodios y cosas así, digo, wow. Y por sobre todo en un ámbito, Claudia, donde uno está acostumbrado a que los periodistas hagan eso y no una audiovisualista. Entonces, doble valor no sé, o sea, ahí está en el momento preciso, en el lugar adecuado, ¿no? Sí, sí, yo viajé con Iván Núñez, que es el periodista, y siempre, por lo general, van hombres camarógrafos. Mm. De hecho, creo, de Chile éramos tres mujeres que yo vi, era Andrea Aristegui, Mega, Paulina de Allende Salazar y yo, nadie más. Todos los demás eran hombres, de los chilenos que fuimos al conflicto. Y
por lo que me han dicho, parece que soy la primera mujer camarógrafa chilena que fue a un conflicto bélico. Y nada, me costó mucho llegar ahí. Claudia, que, entonces me tinca que partas como la charla y yo después voy a estar todo el rato acá para recoger preguntas y también si tengo algún comentario ahí estoy. sí, a mí también me gusta, si quieres ir preguntando mientras voy hablando, me parece súper bien también. Me gusta esa interacción. Así se hace más ameno, digamos. Bueno, voy a partir contando, a ver si pueden poner un mapa, que es el 02 de los que envié. Y esos son todos los sitios ese es todo el recorrido que hicimos nosotros durante más o menos 18 días que estuvimos en Ucrania. Nos fuimos el día 25 de febrero a Polonia, nos fuimos a Madrid, Ámsterdam y luego a Cracovia. Y el primer día entramos por una ciudad que se llama Médica, que es donde está el puntito rojo a la izquierda en el mapa, no sé si pueden ver arriba. Eso es Cracovia en realidad. El segundo puntito rojo que vemos ahí es la frontera de Polonia con Ucrania. Y si vamos después al video 04, nosotros con Iván decidimos ir, ese día que apenas llegamos, decidimos ir a reconocer el camino, digamos, y esto es como lo primero que nos encontramos en la frontera, antes de cruzar. La policía, muchos autos, esto es en Polonia, antes de entrar a la frontera con Ucrania. Antes de esto, contar un poco cómo nosotros nos preparamos, el viaje fue en menos de 24 horas, yo creo que estaba arriba del avión ya en camino a Ucrania. Fueron decisiones muy rápidas, muy serias, y como que vinieron a preguntar así como, Claudio, ¿quieres ir a la guerra? Y yo, sí, y fue como, ¿en serio? Sí, ya. ¿Segura? Sí, ya, porque nos va a pasar esto, o puede ser que no, o puede ser que no tengamos comida, o puede pasar muchas cosas, ¿estás segura? Y yo, sí. Porque obviamente, entre que a uno le cuenten la noticia e ir a verla con sus propios ojos, siempre uno va a preferir verla con su propio ojo y contar lo que uno ve. Así que, bueno, nos largamos y nos fuimos hasta Polonia. Aquí podemos ver ya cuando entramos a Ucrania, sí, a Ucrania, y esta es la gente que nosotros veíamos en la frontera. Ahí nos dimos cuenta del choque, no más que el choque, sino que nos dimos cuenta del problema humanitario que se estaba provocando. Habían cientos de personas, eso que pudimos grabar fue muy poquito, porque nosotros está prohibido grabar en la frontera, por si saben algunos, o si no saben algunos, digamos. Entonces nosotros pudimos grabar súper poquito y mostrar un poco lo que pasaba. Luego creo que tengo un video que es el 041, que nosotros ya logramos entrar a Ucrania ya después de haber visto muchas cosas, y esta es la primera transmisión que logramos hacer, que a todo esto nosotros lo hicimos con celular casi todo, porque el internet era muy inestable. Llevamos una mochila de transmisión, una Live View, y no nos funcionó nunca, porque ya habían ataque a los lugares donde hay internet, entonces el internet era muy inestable en la ciudad. Y con el teléfono no funcionaba mejor. Entonces eso también hay que recalcar, que a veces uno puede llevar todo el equipo que quiera, toda la tecnología, pero puede ser que no te funcione nada. Y siempre hay que llevar la opción B. Y nuestra opción B siempre fueron los celulares. Bueno, acá nosotros habíamos pedido autorización para poder grabar en la frontera con un militar. El militar nos autorizó. Y luego llegó otro militar, que es el que se ve ahí en el fondo. Y él no sabía que nos habían autorizado a grabar. Y bueno, ahí nos empezaron ya a pasar cosas, que es como que nos bajan la cámara. El de blanco hablaba español, por eso Iván habla español con él. Nos ayudó a poder comunicarnos con los militares.
estamos en territorio ucraniano y si Y ustedes bueno, alcanzan eso a pasó. apreciar un De poco ahí lo que nosotros hay ya nos atrás, empezamos a dar es un cuenta flujo dramático, constante, no de son toda cientos las la personas, sino que crisis son que había, de la decenas falta de de miles control que las había personas con que la están gente. apostadas Habían acá a lo largo cientos de del personas, o camino en sea, una crisis cientos, humanitaria. cientos de personas Ven, esperando ¿de dónde poder viene salir de usted? Polonia. Creo que tengo... Ah, no. Eso después. Hay otro video que tengo también, que es el 06. Si pueden mostrarlo. Para que veamos. Ya, al otro día nosotros ya nos quisimos volver a Polonia, porque dejamos todos nuestros bolsos en Polonia, entonces dijimos, ya, vámonos de vuelta, y nos costó toda la noche poder volver a entrar a Polonia. Y al otro día, cuando ya volvimos con todas nuestras cosas, empezamos a ver este tipo de cosas que son como las filas eternas de buses pasando, de gente caminando, de mamás solas con hijos, porque también hay que recordar que en ese momento se pidió que todos los hombres entre 18 y 60 años se quedaran en Ucrania, no abandonaran. Entonces empezamos a ver en la frontera solo a salir a mamás con hijos, con -5 grados, con -6 grados, y había mamás que iban solo con sus mochilas y, no sé, 3 hijos, y ahí nosotros, no sé, nos impresionaba mucho que la gente estuviera, o sea, tan desesperada por salir. Obviamente es una guerra, es algo que yo al menos no había visto, Iván sí, y no, yo estaba muy impresionada, y vemos mamás con hijos caminando y filas eternas. Eran, creo que más de 30 kilómetros de tacos de autos y gente caminando. Eso ya después nos fuimos a... La primera ciudad que nosotros viajamos se llama Lviv, que es que está como a 100 kilómetros, un poco más de 100 kilómetros de Kiev. Y ahí lo que empezamos a ver fue, lo primero que nos pasó en el Lviv fue que llegamos al hotel y nos instalamos y todo. Y tengo un video que es el 09, que es donde ya empezamos a escuchar alarmas de ataque. ¿Sí puedo hablar con ellos? Sí, eso. ¿Quién es el 09 para que lo escuchen? Hasta el revés. Ahí se escucha un poco. En el hotel, en Lviv es una ciudad que en ese momento, como nosotros ya llevamos, no sé, 2 o 3 días por allá, estaba muy tranquila, no habían habido ataques ni nada. Pero después de que llegamos empezaron las alarmas. Hasta ese momento no habían habido ataques, pero sí alarmas. Y cada 1 hora había una alarma, no sé, y en cada alarma había que evacuar. Y ahí ya nos fuimos a evacuar a un búnker. Tuvimos que estar en un búnker por lo menos 1 hora hasta que se acabara el ataque, o sea, perdón, las alarmas de ataque. Y en el Lviv también lo otro que empezamos a darnos cuenta es que había mucha gente llegando, porque esa es la ciudad más cercana a la frontera para salir por Polonia. Entonces empezamos a ver que la estación de trenes estaba repleta de gente. También tengo un video que creo que es la 10, la 010, que es la estación de trenes, y ahí empezamos a ver cómo la gente estaba llegando para poder irse a pie, en auto, en lo que fuera, hasta Médica, que es la ciudad que está en la frontera con Polonia, o sea, perdón, en Polonia con Ucrania. Todos querían pasar por ahí. Y bueno, aquí nosotros ya, este son los momentos en que a nosotros ya empezamos a buscar historias que contar, porque hasta ese momento lo único que se veía eran los ataques que habían en Kiev. Entonces nosotros ya empezamos a mostrar historias de gente, qué estaba pasando en otras ciudades, y por eso empezamos a irnos de a poquito hasta llegar lo más cercano a Kiev, porque lo que nos interesaba a nosotros era mostrar las historias de la gente. Otras cosas, porque todo el mundo y todos los canales y todos los medios tenían los ataques en Kiev, que era lo que estaba pasando. Pero nosotros ya queríamos ir a mostrar las historias de la gente. Y aquí nos encontramos con mucha gente que venía arrancando, que venían solos, que venían con la mochila puesta, que no tenían ni idea qué estaban haciendo. Había gente que, como ella estaba perdida y no tenía ni idea qué estaba haciendo. Nada, mucha gente pobre. Mientras estábamos en la frontera también nosotros nos encontramos con gente que
nos quiso abrir el auto, como pasamos toda la noche, nos quisieron abrir el auto, se querían subir, nos pedían que los cruzáramos y nosotros no podíamos y nosotros tampoco podíamos cruzar. Entonces, ahí igual nos pasaron un par de cosas. También empezamos a ver la historia de los voluntarios porque tampoco había ayuda humanitaria, solo era ayuda de otros ucranianos que juntaban lo que tenían y empezaron a llevar cosas hasta la estación, comida, lo que fuera, y ahí se armó esa olla común, por ejemplo, que vemos ahí. Y bueno, comenzamos a ver la historia. Muchos niños por todos lados. Eso era lo que más nos llamaba la atención. Y como, no sé, nos dolía un poco ver niños tan pequeños. Yo creo que, respondiendo a la pregunta que hice audiovisualmente hablando, ¿qué desafíos tuve? Uno de los principales desafíos, yo creo que cuando uno tiene un viaje es tener opción B, opción C, de que te funcionen los equipos. Todo puede fallar, siempre, todo puede fallar. Entonces siempre uno tiene que ir como... Por ejemplo, acá yo llevé una cámara grande, cámara que ocupo para grabar acá en Santiago, y una mochila 3G, y no funcionó nada. O sea, no funcionó la 3G, entonces la cámara grande tampoco me era muy útil porque yo no la iba a usar para transmitir y tampoco la podía usar mucho mientras iba viajando, por ejemplo, porque es tan grande que se puede confundir como con un arma. Entonces, las recomendaciones eran de que si íbamos viajando, por ejemplo, en el auto, no la usáramos. Entonces ahí uno tiene que buscarse otras formas de grabar. Yo tengo una Osmo Pocket, que es pequeñita, es como este porte de hecho, y con esa hice muchas imágenes, también grababa en muy buena calidad. Usamos una cámara reflex también. Yo creo que es eso, como los mayores desafíos de los viajes es poder capturar imágenes en un momento y encontrar una buena historia y tener siempre una opción B y una opción C por si acaso te falla todo. Siempre puede fallar todo, es real. Hasta llevar un micrófono para el celular, todo, sí. Yo por lo general viajo con una maleta muy grande, con equipo, llevo hasta cable de red, o sea, todo. Siempre cada viaje es un desafío nuevo, digamos. Y bueno, esa era la nota de la estación. Luego nosotros nos viajamos a otra ciudad, nos fuimos a Jitomir. Y aquí fue cuando ya empezamos a ver los reales ataques que estaba sufriendo Ucrania de parte de Rusia, y esto fue lo primero que vimos en la ciudad. O sea, yo quedé impresionada. Nosotros no vimos este ataque, no lo sentimos nada porque había sido la noche anterior a nada que llegamos. Y bueno, en momentos como este nosotros tenemos que lidiar con nuestra sorpresa, con el impacto de verlo y con lo que está sintiendo la gente. A veces no sé, los que trabajamos en prensa podemos ser a lo mejor muy, muy invasivos sin darnos cuenta, en el afán de querer mostrar. Entonces, o sea, aquí había muerto 10 personas, un ataque con un misil que cayó en una zona civil, digamos, porque se suponía que hasta ese momento solo habían ataques militares, pero no. Entonces uno ahí tiene que lidiar un poco con lo que uno quiere mostrar y hasta dónde uno es capaz de llegar sin afectar o sin no sé, incomodar a las personas, pues igual están sufriendo algo terrible. Entonces, ¿en qué momento buscaron? No tuvimos. No, nosotros, Iván y yo, perdón, estuvimos solos todo el viaje. No, a nosotros el único apoyo que tuvimos fue de acá de Chile, que es un productor, Pablo Vázquez. Él nos hacía la avanzada en cuanto a alojamiento. Entonces nosotros planeamos, como estábamos en un lugar con conflicto, también eso es súper importante, que uno tiene que ir planeando cada paso que da, ir conversando con la gente. Nosotros nos hicimos como amigos, entre comillas, como de un camionero,
y él nos recomendaba rutas, por ejemplo, por dónde pasar, por dónde no. Entonces, en conflictos de este tipo es muy importante ir muy tranquilo, con la cabeza bien fría y paso a paso, Claudia, no Claudia, podemos hacer nada a lo loco, ¿sí? Claudia, ¿puedes leer la pregunta que la gente del público no tiene acceso a ver las Ah, preguntas? perdón. Dice, ¿en qué momento buscaron un fixer local? Tuvieron uno, ¿cierto? Y digo, no tuvimos. No tuvimos un fixer. Solo nosotros dos estuvimos viendo la ruta. Otros canales sí andaban hasta con jefe de seguridad, pero nosotros fuimos solos, los dos. También ahí es súper importante ser partner de tu compañero, tener mucha confianza, tener la confianza de decir, no sabes que yo no quiero ir para allá, o yo siento que no tenemos que hacer tal cosa. Mucha confianza, porque estás en un lugar extremo, lejos de todo, donde nada funciona probablemente como es normalmente, entonces hay que tener mucho cuidado. Luego en Jitomir nos tocó al otro día esto que estamos viendo, que es el ataque a la escuela, que este sí lo vivimos. Este fue, yo creo que el momento más chocante del viaje, al menos para mí, porque estábamos en el hotel en la mañana. Tengo que decir que no dormimos nada. Yo creo que porque teníamos diferencia de horario, entonces como 6 o 7 horas, y aparte en la noche cada 2 horas sonaba la alarma de ataque, entonces no podíamos dormir nada, porque cada alarma significaba que había que evacuar. Fue un viaje de siesta, nosotros decíamos, porque dormíamos media hora, 1 hora, nos teníamos que levantar, otra hora había que levantarse. Entonces, todo había que hacerlo rápido, ducharse había que hacerlo muy rápido. Y efectivamente, ese día habían habido mucha alarma en la noche, yo me estaba duchando y sentí como algo. No puedo decir que sentí un bote. No sé, fue un ruido extraño, pero no lo tomé en cuenta en realidad. Y después Iván llegó a golpearme la puerta, así como, Claudia, ¿escuchaste? Y yo dije, no, ¿qué pasó? Y me dice, no, acaba de caer un misil muy cerca. O sea, me movió la cama. Vámonos a ver qué pasó. Me salgo de la ducha, caché que había una alarma de ataque, bajamos era una especie de búnker, es como un subterráneo donde nosotros nos resguardábamos todos los del hotel, que éramos puros medios en realidad, muchos medios, habían suecos, alemanes, mucha gente europea, y bajamos, y cuando nos damos cuenta de la dirección del ataque, yo lo pongo en el mapa y me marcaba a 4 minutos de donde estábamos. O sea, el misil cayó al lado. Nos movimos lo más rápido que pudimos, llegamos y bueno, ahí empezamos lo que estamos viendo. Eso había ocurrido hace media hora atrás de cuando nosotros habíamos grabado. Todavía había humo, salía tierra, estaba cayendo nieve, hacía un frío brutal. Mientras estuvimos ahí hubo alarmas de ataque, tuvimos que correr a otro lugar, luego volvimos. No recuerdo, creo que no hubo muertos en esto, porque además era domingo y porque además ya no había niños en la escuela. Pero hasta ese momento no se sabía y estaban buscando gente en el subterráneo, que era gente que cuidaba el colegio. ¿Cómo fue la relación con los pares audiovisuales? ¿Alguna cosa que contarte? La verdad es que no tuve, con el único que me encontré en Ucrania fue al último, en la última ciudad que estuvimos, que se llamaba Vinitsa, y nos encontramos con Rafa Cavada y camarógrafo, y con nadie más. O sea, yo no vi a nadie más de Chile hasta ese momento, y con los que viajamos en el mismo avión para cuando nos fuimos, digamos. Entonces, no hay ninguna relación de ningún tipo con otros equipos. Conversábamos de vez en cuando con otros equipos de otros países, pero muy poco. Yo me acuerdo que estuve conversando con un equipo sueco que hablaba muy bien español, y con ellos nos encontrábamos como en los momentos que estábamos en el búnker, como para poder resguardarnos de algún ataque si es que lo había. Entonces, en esos momentos como que en realidad las conversaciones son nada técnicas. Lo único que se conversa son como otro tipo de cosas, como que te estás distrayendo, porque igual todos tienen miedo, pero nadie lo demuestra mucho. Y yo creo que este fue el momento más... Ahí estaban, en esa imagen que están viendo, ahí estaban tratando de ver si había gente atrapada bajo los escombros.
todas esas cosas blancas que se ven son hojas de cuaderno, habían dibujos de niños, libros, el Principito, Iván se encontró el libro El Principito quemado, lleno de tierra, con sucio, qué sé yo, todo. El misil destruyó toda una cuadra, completa, colegio completo. Manuel Moreno dice 2 preguntas. Como camarógrafa, ¿dónde decides poner el ojo de lo que quieres mostrar? Y 2, ¿cómo entra en juego la ética desde lo que se desea mostrar? Bueno, la primera, como camarógrafa, ¿dónde decides poner el ojo? Yo creo que es como, al menos yo que trabajo en prensa, cuando nosotros decidimos mostrar historias humanitarias más que los ataques, digamos. Por ejemplo, esto lo mostramos porque obviamente estaba pasando al lado, entonces no podíamos obviarlo. Pero uno muestra la historia humanitaria, lo que pasa con la gente. Entonces ahí uno antes decide dónde grabar o qué quieres grabar antes. Y la ética es algo súper personal. O sea, yo creo que cada uno sabe hasta dónde puede llegar, dependiendo de lo que desea mostrar. Si uno claramente ve que una persona está incómoda, yo no me voy a ir a meter a grabarla, o alguien está sufriendo y yo no voy a estar al lado metido. O sea, igual que tener como no sé, bajar un poco esta idea de querer mostrar todo de repente. Hay que ver hasta dónde llegar, y yo creo que cada uno lo ve, pero en general yo creo que no hay que ser tan invasivo a veces. O sea, no sé si vale tanto la pena. Ya, Juan pregunta cómo cargaban baterías, tenían electricidad, en qué momento y desde dónde despachaban. Internet funcionaba, Internet era inestable total. O sea, había momentos en que no teníamos nada, cero señal. Y eso también de repente era un poco malo por las comunicaciones con Chile, porque podían pensar que nos pasaba algo si no contestábamos, o no sé, no podíamos enviar las notas, porque yo también editaba las notas allá y las enviaba listas hasta acá. Cargar baterías, sí teníamos electricidad, al menos hasta cuando nosotros estuvimos no se cortó, no hubo falta de electricidad. Y los despachos los hacíamos desde los hoteles donde nos quedábamos, que con el internet, si es que teníamos suerte, había wifi. Los primeros días tuvimos harta suerte y había wifi, ya después no hubo más. Y solo a puros planes de roaming, que nos gastamos como 10 planes de roaming más o menos. Con eso solamente transmitíamos en vivo y enviábamos las notas. Y por lo mismo también no podíamos enviar notas en muy alta calidad, porque el internet, como era inestable, necesitábamos que como que se fuera rápido. Entonces no podíamos mandar una nota que pesara tanto. Entonces había que bajarle un poquito la calidad y mandarla, no sé, por WeTransfer. Como eso era lo que nosotros usábamos al menos allá. Después del día del ataque hay una cosa que quiero mostrar también, que es la 013. Pero quizás se va a ver al revés, no lo sé, espero que no. Ahí está. Después de que sentimos este ataque que fue muy cercano, ahí ya nosotros empezamos a cuidarnos. Entonces Iván en su habitación y yo en la mía pusimos los colchones en el baño. Tuvimos que dormir en el baño un par de noches porque hubo un momento en que empezaron a haber muchas alarmas de ataque, muchas, a cada rato, y empezaron a pasar los cazas por sobre el hotel. Entonces nosotros estábamos al lado de una iglesia, lo que nos da un poquito de seguridad porque las iglesias por lo general nunca son atacadas. Entonces, pero ya había sido atacado hace, no sé, 4 cuadras más allá un colegio, entonces como que ahí nos asustamos de verdad. Y ahí decidimos que ya era momento como de cuidarnos un poco más, no solo bajar al subterráneo, sino que también en caso de que hubiera un ataque, alejarnos de los vidrios, y ahí ya decidimos como dormir en los baños. Como que eso fue lo que tuvimos que hacer.
El 014 es donde se ve un caza pasando, sí que lo podemos ver. Ahí se ve el caza, se escucha, no sé si lo escuchan. Se ve pequeñito. Eso es desde el hotel. Entonces pasaban. Y, brutal. Juan Pablo Avendaño pregunta, impresionante todo lo que cuentas, Claudia. Una pregunta, durante nuestra educación en Duoc se nos enseñó que el rol del camarógrafo es ser profesional siempre y no ayudar si hay alguien en problemas. ¿Cómo pudiste lidiar con eso? Oh, nos pasó mucho, mucho, mucho. Es muy difícil, pero también uno tiene que estar con la mente fría y ver la responsabilidad que nos puede traer ayudar. Por ejemplo, hubo un día en que íbamos en una carretera y hacía un frío brutal. Yo creo que habían como menos 11 grados, algo así. Y vimos a un señor en una bicicleta, así como de un pueblo a otro, con la nieve. Nosotros íbamos llenísimos. Íbamos nosotros con chaleco antibala, con casco, un cuello antibala, con los espejos mirando por todos lados porque en las carreteras habían muchos controles, no sabíamos si nos podíamos encontrar con rusos o no sé, no sabíamos si le podíamos caer mal, nos disparaban, no sabemos. Uno no sabe nada cuando van a estos conflictos. Y fue como, oh, ¿qué hacemos? No podemos parar, no lo podemos llevar, no podemos, porque imagínate, avanzamos un poco más y nos disparan, y el señor estaba atrás, y lo dispararon también. A lo mejor si él iba caminando, probablemente a lo mejor no le pasaba nada, iba con nosotros. Entonces son decisiones igual del momento. Es muy difícil lidiar con eso, pero hay que también evaluar que como que uno no va a ser héroe, también uno va a trabajar, digamos. Entonces es súper difícil, es cada momento. Después, por ejemplo, nos encontramos con unos niños en Rumanía, a la orilla del camino, pobres, muy pobres, muy pobres, muy pobres, y nosotros íbamos con un montón de comida que habíamos, no un montón, pero sí, por ejemplo, no sé, bolsas de galleta, chocolate y cosas que habíamos como comprado en bombas de benzina y que al último ya, como ya habíamos salido de Ucrania, no sabíamos qué hacer con ella. La llevamos nomás. Encontramos con ellos y, no sé, le dimos como todos nuestros alimentos que teníamos, que no nos íbamos a comer porque ya habíamos salido de la guerra. O sea, ellos, por ejemplo, sí los ayudamos. Pero en otros casos es muy difícil poder ayudar a alguien. Cuando estábamos en la frontera también nos pedían que los cruzáramos, nosotros tampoco nos podemos hacer responsables de eso porque siempre hay que ver que puede pasar algo mayor a partir de eso. Entonces, es difícil, pero hay que hacerlo. ¿Lograste hablar con familiares y amigos? Sí. Casi todos los días yo mandaba mensajes o hablábamos por videollamada con mi familia y con mis amigos. También avisaba cada vez que me movía de ciudad, mandaba mi ubicación y hacia dónde íbamos, mandaba la ruta a mis amigos, a mi familia o al productor, que era el productor que teníamos acá en Chile, y él como que nos iba monitoreando cada paso que dábamos. Entonces con él siempre comunicaciones, porque como se nos cortaba internet, entonces podía ser... no sé, se podían pensar que nos pasó algo o algo así. Víctor Garate dice, ¿cómo decidían qué hacer a diario pensando en que igual las cosas van cambiando muy rápido? Nosotros el día anterior planeábamos qué íbamos a hacer al otro día y por lo general cambiaba, porque como había un constante ataque o constante cambio de información, todo cambia al otro día. Entonces hay que ir adaptándose nomás. No, igual nosotros trabajamos en prensa, estamos un poco acostumbrados a que los planes siempre vayan cambiando en el camino. O sea, nosotros, por lo general puede ser que pase, entonces hay que ir adaptándose, no dan no mucho por sentado, es como ya, este es como el plan general y si sale todo bien hacemos todas estas cosas. Y probablemente salga todo bien, pero salga bien de otra forma. Solo estar abierto al cambio, no hay más que pensar, digamos. Cómo fluida les llegaba la información de lo que pasaba y que los hizo moverse a otras localidades. Conversando con la gente donde uno más encuentra información, o sea, comunicándose con gente de ahí, intentando hablar en inglés con la gente. Yo hablo súper poco inglés, Iván, el que se maneja, hablaba inglés y alemán, y él era el que
se hablaba con la gente, preguntaban cosas, si nos encontramos con alguien que hablaba español, era como, no sé, díganos por dónde nos vamos. Nosotros, como contaba recién, nos hicimos amigos de un camionero y él nos recomendó una ruta. De hecho, él nos quería acompañar en su camión, nosotros en un auto. Y gracias a la conversación con la gente es como uno logra poder saber qué paso dar después. Eso es súper importante también, estar abierto a escuchar y tomar decisiones después con la cabeza bien fría, sobre todo en estos casos, porque que no te lleve la noticia, porque te puedes morir en un mal paso. Entonces, eso. Después nosotros nos fuimos a otra ciudad que se llama Vila Cerva. En Vila Cerva tuvimos... cada vez nos íbamos acercando un poco más aquí. En Vila Cerva ya la gente estaba más nerviosa, notamos nosotros. Ahí empezamos a ver escasez real. Este era el supermercado y lo único que habían eran los dulces, así como chocolates, ese tipo de cosas estaban, bebidas y las conservas. Todo lo demás, carne, verdura, pan, no había nada. Arroz, fideo, no existía nada de eso. Eso, por ejemplo, los pasillos de chocolate estaban llenos, pero todo lo otro no había nada. Ahí empezamos a ver escasez y empezamos a ver que la gente se empezó como a poner un poco más nerviosa. De hecho, a mí hubo varias veces que me persiguieron en la calle mientras yo grababa. Por lo mismo también, por ejemplo, no ocupaba la cámara grande. Mi cámara grande, que la tengo aquí, de hecho, la voy a mostrar. Es grande, es esta. Es una Sony. Y yo decidí uno decide también por qué no usarla o por qué usarla. Yo en ese momento decidí no usarla porque cada vez que yo sacaba una cámara reflex, que son mucho más chicas, había gente que me perseguía para que borrara las imágenes, o gente que me gritaba. Yo no tenía idea por qué hablaban ucraniano, yo no hablo nada de ucraniano. Entonces, o gente que me perseguía así como, ¿por qué me estás grabando? No sé qué. Y es como, ¿qué le digo? O sea, yo suponía que me decían eso porque no entendía nada, pero me seguían hasta que borrara las imágenes y qué sé yo. Yo nunca borré ninguna imagen. Me exigía mucha gente de la calle, así como gente común, mostrar el pasaporte. Yo no se lo mostraba, porque a lo único que uno siempre debe mostrar el pasaporte es a la autoridad, no a gente común, porque no sabe si te lo van a quitar. Nunca se muestra. Entonces ahí la gente como que estaba muy nerviosa, porque además en ese momento empezó el rumor de que habían mercenarios rusos en Ucrania, por todo el país repartido, que eran 200. Entonces, no sé, hubo también momentos en que nosotros nos detenían, nos hacían ponernos con las manos arriba, nos revisaban los pasaportes, les sacaban fotos al pasaporte, militares, policía. Un momento es que Iván también lo apuntaron. Y lo primero que nos preguntaban si éramos rusos. Evidentemente no somos rusos, pero como había rumor de que habían mercenarios, cualquiera podía ser un mercenario. Entonces, la gente estaba muy nerviosa en esta ciudad, muy nerviosa. Bueno, acá también empezamos a ver también la escasez de los combustibles. Hay un video en el 016 que es las filas que se formaban para poder conseguir combustible. Nosotros tuvimos más o menos 4 horas en cada fila para poder comprar combustible, porque además cada vez que sonaba una alarma, todo cerraba el supermercado, cerraban las estaciones de benzina, entonces teníamos que esperar, porque no podíamos evacuar, porque si no perdíamos el puesto. Entonces esperar, así como que ojalá no caiga un misil encima de esto, porque después también empezaron a atacar las bombas de benzina. Acá también empezamos, en Vila Cerva también vimos otro ataque que es de unas casas naranjas, que fue en zona civil, que es el 017 video. Y esto, por ejemplo, nosotros nos enteramos por Twitter de este ataque, porque también íbamos revisando. Twitter es súper inmediato.
Twitter, TikTok son súper inmediatos y sobre todo ahora para poder averiguar cosas, las redes sociales ayudan mucho. Entonces, esto creo que lo vimos por Twitter. Fue como el día anterior, me parece como que dijimos, ya, nos vamos a mover a esta ciudad, averigüemos qué pasa. Y no sé, nos metimos a Twitter y empezamos a ver que habían habido ataques y claro, así también uno va investigando cómo, hacia dónde moverse y qué reportear. Y nos fuimos a ver estas casas donde también había muerto gente. Aquí en este sector hubo un video que yo vi en TikTok, de hecho, de este ataque de una pianista que cuando volvió a ver a su casa, el piano había quedado intacto, la casa destruida, pero el piano intacto y toca el piano. Ese video anda por ahí en TikTok. Y a partir de eso nosotros también llegamos a este punto. Y de hecho nos comunicamos con ella y todo, pero ella no quiso hablar, no quiso dar entrevistas. Eso por Vilacerva. Después nos fuimos ya a Vinicia. Sí, nos fuimos a Vinicia, pero yo tengo acá porque ya fueron tantas ciudades que me confundo un poco. Nos fuimos a Vinicia y ahí lo que empezamos a ver en el camino ya eran los ataques a las bencineras. Ya empezaron a atacar las bencineras. Ahí ya empezamos a viajar siempre en realidad siempre anduvimos con chaleco antibala, pero hubo un momento en que igual ya como que nos relajamos un poquito, nos sacamos porque pesan mucho y andar en auto es muy incómodo, pero aquí ya nosotros en esta alta altura ya no había momento en que no anduviéramos con chaleco, o con casco para poder viajar, porque si no ahí vemos como las vecinas ya estaban un poco rotas, digamos. Esos son militares que nos encontrábamos en los caminos, trincheras, esos eran los controles. Habían por lo menos entre ciudades, por lo menos 5 o 6, es igual era una bencinera, también la atacaron. Habían controles en las carreteras nosotros nos detuvimos, ni siquiera sé cuántas veces, fueron muchas, en que había que bajarse, nos revisaban el auto completo, nos preguntaban si llevábamos armas, y eso también es lo otro que hicimos. Cuando estábamos como en la segunda ciudad más o menos, nosotros lo que hicimos fue marcar el auto en el que andábamos, porque para que nos vieran de lejos que éramos de la televisión, y con un gaffer marcamos el auto adelante, le pusimos TV gigante, atrás prensa, press, y en las ventanas de los lados también TV. Y inmediatamente, después de que el auto lo marcamos, vimos cómo era diferente la llegada con los militares que ni siquiera eran militares, eran milicianos, que eran gente común que se dedicó a cuidar las carreteras. Y que estaban vestidos de militares, pero no eran militares. Tenían una wincha amarilla acá. Con ellos cambiaba inmediatamente el trato. O sea, ellos nos veían de lejos que decía TV y ya nos recibían de manera diferente, nos preguntaban de dónde veníamos, decíamos de Chile, nos decían que era de muy lejos, que qué estábamos haciendo ahí, qué sé yo. Nos hacían muchas preguntas y conversábamos un ratito con ellos, casi nada, y ahí ya nos daban la pasada, súper buena onda. Pero antes de eso nosotros como que nos tenían ahí, nos interrogaban, nos buscaban cosas en el auto, no abrían la guantera, no abrían las maletas, no abrían todo. Nos preguntaban de dónde veníamos, para dónde íbamos, nos miraban las cámaras, todo. Entonces cuando ya marcamos el auto, empezamos a pasar un poco más rápido, expedito. Bueno, en Vinicia, para variar, también nos empezamos a encontrar con autos, o sea, filas de autos haciendo, no sé, fila para comprar para todo. Y dice, me imagino que en situaciones como estas tienes que tomar más roles que solo el de camarógrafa. Sí. Obviamente, porque a nosotros andábamos los dos. Solamente. Entonces teníamos que tomar roles como producción, asistente de... Yo era la encargada de ir viendo el mapa, de ir diciendo, oye, por acá no, por acá sí,
de organización, de comprar, todo lo hacíamos nosotros mismos. No tuvimos ayuda de nadie, solo de un productor acá que nos hacía la avanzada para irnos buscando hoteles, que a veces no resultaba, porque como estaba todo un caos, nos reservaban un hotel, llegábamos y estaba cerrado. Después llegábamos a otro, estaba cerrado, llegábamos a otro, estaba cerrado. Entonces, como que nosotros llegábamos a cualquiera, tampoco nos poníamos exigentes dónde quedarnos, si era, había que ver el lugar donde estábamos, digamos. El video del 019, este camino cuando nos íbamos a Vinicha, creo que, o lo mostramos ahí, aparece. Ah, sí, se lo mostramos. Perdón, es el 020. Lo que vimos también en Vinicia fue estas otras situaciones que uno tiene que ver cómo actuar. Empezamos a avanzar en la ciudad y nos encontramos que todas las calles estaban cerradas con trincheras, como se ven ahí detrás, ruedas. Todas las calles tenían trincheras. Todas. Nos llamaba mucho la atención porque milicianos son todos los que llevan una wincha amarilla. Y él, por ejemplo, tiene una wincha amarilla en el brazo. Y nos llamó la atención de que estuvieran ellos ahí día y noche. Entonces no sabíamos por qué, quiénes eran, y nos bajamos a preguntar. Por lo general siempre se bajaba uno, que era Iván, iba, preguntaba, hablaba con ellos y después yo llegaba con la cámara. Eso también siempre hay que tener en consideración. No llegar al tiro, porque eso puede provocar de que no te den una entrevista, de que se enojen, de que crean que estás espiando, de que crean que, no sé, cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo mejor que hay que hacer? Uno primero, o bajarse sin cámara, conversar. Estoy hablando en estas situaciones en específico. Y cuando ya te digan, sí, ven, nosotros te damos la entrevista, grábanos, ir y grabar. Por ejemplo, ellos nos pidieron que no mostráramos sus caras, que grabáramos, pero sin mostrar las caras. Entonces ahí ya también uno tiene que empezar a cranear cómo muestro yo esta situación que es tan llamativa, así como en general, digamos, y para no poder, y no pasar a llevarlos a ellos, que nos autorizaron a grabar, y que era gente que estaba armada también. Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado y saber ir tanteando con las personas. Y bueno, estas personas lo que se dedicaban era a cuidar las calles y a cuidar las casas, porque como hubo tanta gente que se fue, las casas quedaron abandonadas. Y hubo gente que se empezó a tomar casas, o empezaron a robar casas. Entonces, para que eso no pasara, las mismas personas empezaron a hacer trincheras a la orilla de las calles, en las esquinas de las calles como esa, y a quedarse día y noche ahí cuidando sus casas. El 21, bueno, sí, hay. Eso ya es cuando ya estamos yéndonos casi al final del viaje. Ya ahí se escucha, no sé si escuchan, pero ahí hay una alarma de ataque sonando. Se veía muy poca gente en las calles, de vez en cuando una fila para entrar a los negocios. Y bueno, finalmente, ahí eso, por ejemplo, ahí nos vemos que cómo tenían las trincheras en sus calles para cuidar. Ya luego de esto nosotros terminamos nuestro trabajo, del canal nos dicen, íbamos por 7 días, del canal nos alargaron 7 días más, o muchos, no sé cuántos días más, pero estuvimos 18 días al final. Y ya hay un momento en que nos dicen, es hora de volver, vénganse a Chile, ya tenemos lo que, o sea, ya mostramos y es momento de que regresen, y porque además se estaba poniendo muy peligroso. Ya habían asesinado a 2 equipos de reporteros. De hecho, nosotros hubo un momento en que nos íbamos a cambiar de ciudad en un camino y elegimos otro camino. Y cuando elegimos el otro camino, nos dimos cuenta que por el camino en que pensábamos irnos antes, habían asesinado a gente a tiros por detrás. Tampoco nosotros quisimos llegar a Kiev, por lo mismo que dije antes, porque nosotros no queríamos ponernos la bandera de que aquí estamos en Kiev, porque todo el mundo tenía Kiev. Nosotros queríamos mostrar el resto de Ucrania, a ver cómo estaba, a ver si efectivamente estaba todo en el suelo o no,
si habían ataques a civiles o no, cómo se estaba viviendo en otros lugares. Ver el lado B, porque todo el mundo estaba viendo el lado A, que era lo que estaba pasando en Kiev y en el Donbass y todo eso. Luego, para volver a Chile, decidimos irnos por otro país que se llama Moldavia. Que si pueden mostrar el mapa, el 2. En Moldavia, nosotros decidimos, que es por la parte de abajo, si se fijan, ahí dice Moldavia, decidimos irnos por ahí porque nos quedaba mucho más cerca de todo lo que habíamos avanzado hacia Kiev. Iba a ser muy peligroso volver por todo ese camino, porque ya las cosas estaban mucho peor de como cuando partimos, habían sido ya, no sé, 15 días de viaje, y ya había sido muy peligroso pasar todo ese camino como para volver a pasarlo de nuevo en reversa. Entonces dijimos, no, vámonos por otro lugar. Las decisiones las tomábamos nosotros allá y se las comunicábamos a la gente de acá del canal. Ellos nos decían sí o no, se llegaba a un acuerdo y decían ya, váyanse, hagan el plan. Y nos fuimos por Moldavia por debajo de Ucrania, como se ve ahí en el mapa, y pasamos en una frontera, nos demoramos 40 minutos, yo creo, pasar, que es un río. Entonces iba ya como muy significativo también, como cruzar el río, nos estacionamos, paramos, fue como, saquémonos los chalecos antibalas ahora. Y nos sacamos los chalecos que pesan mucho y fue como literal un peso menos de encima, literal y no literal. Fue como ya estamos a salvo, no nos pasó nada, salimos de Ucrania, lo logramos, esa frontera estaba expedita, nadie salía por ahí, no sé por qué. Y empezamos de nuevo el camino ya de retorno, ya llamando así a nuestra familia. Y bueno, hay una cosa que quiero contar que se me fue antes, pero fue que un día estábamos tan cansados al último, que dormíamos tan poco, que yo me acuerdo estaba editando la nota. Iván me dijo, voy a descansar un momento, y le dije, sí, aprovecha, yo edito, no hay nada que hacer hasta ahora, así que, y así nos íbamos turnando para dormir, uno dormía primero, después el otro. Despertémonos a las 7 porque, de Chile, hora de Chile, para salir en vivo y qué sé yo, hora prudente, o no sé qué. Ya, sí. Me pongo a editar, envío la nota, qué sé yo, me faltaba mucho rato para las 7, dije, ya, voy a aprovechar de dormir, cada momento que teníamos era para dormir. Me fui a acostar, y pusimos la alarma, qué sé yo, y de repente yo despierto con alguien golpeándonos la puerta, pero que la echaba abajo. Y fue como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nos despertamos, yo me levanto, Iván abre la puerta y la persona de la recepción le gritaba como, journalist, 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 y era lo único que sabía en inglés, y nosotros no hablamos en ucraniano, nada. Entonces, como, ¿qué pasó? No entendíamos nada, y le mostraba el teléfono, nunca entendimos nada. Iván cerró la puerta, y yo digo, ¿qué pasa? Me dice, no sé, no entiendo. Y yo miro mi teléfono, y era las 10:30 de la noche. Y nosotros teníamos que salir en vivo a las 9, abrir el noticiero. Y digo, Iván, son las 10:30 en Chile. Hiciste el vivo porque había momentos en que él podía hacer algo, no sé, con su teléfono, en su habitación, no pasaba nada. Me dice, no, ¿qué hora es? Digo, son las 10:30. Oh, y pasamos de largo, no despertamos ni con las alarmas que pusimos, no despertamos ni con las llamadas que teníamos, ni los mensajes. Lo único que nos despertó esta señora, que nos fue a golpear la puerta, porque yo en la mañana, cuando llegamos a ese hotel, le mandé el número de teléfono del hotel y la ubicación del hotel al productor, que eso también es muy importante cuando uno va a lugares como estos. Siempre dejar constancia de dónde uno va avanzando, porque uno no sabe qué va a pasar, dónde va a llegar, si puede pasar algo, no sé. Siempre hay que tener contacto con gente de acá. Y él llamó al hotel y habló con esta señora que era la de recepción, y ella nos fue a despertar. Y bueno, yo tenía, no sé, 50 llamadas perdidas, Iván tenía cientos de llamadas perdidas. El último video que habíamos subido a redes sociales los dos era de una alarma de ataque, entonces después no contestamos más en horas.
Entonces, se pueden imaginar la desesperación de la gente aquí en Chile con nosotros, porque pensaba que nos había pasado algo, y en realidad era que estábamos tan cansados que nos dormimos. No pasaba nada en el Canal 2, se dijeron así como, ya, qué bueno que están bien, o sea, nos alegramos que estén bien y que no hayan salido al aire, no importa, da lo mismo, es como, por lo menos están bien y no les pasó nada, digamos. Eso fue como una de las anécdotas que después nosotros así como nos sentíamos súper culpables, porque todo el mundo nos llamó, todo el mundo, teníamos cientos de llamadas perdidas. Y bueno, no sé si quieren hacer algunas más preguntas. Estamos casi terminando, pero obviamente que valiente tu relato, Claudia. Mira, Juan hizo una pregunta que yo creo que es bastante interesante a propósito de las imágenes que vimos. ¿Qué te provoca ver de nuevo estas imágenes, ahora que estás en Chile, que ya ha pasado un tiempo? ¿Qué te pasa al ver lo que grabaste? Es súper extraño, yo creo que a toda la gente que trabaja en prensa, yo trabajo hace 10 años en prensa más o menos, nos pasa, yo creo que es como sentimiento encontrado, porque es como, profesionalmente es como, wow, qué increíble lo que viví, pero también me da ese, como el paralelo de decir, pero podría haber sido mucho peor. O sea, podrían haber pasado muchas cosas. Estuvimos muy cerca de que nos pasaran muchas cosas. Nos pasaron muchas cosas que tampoco son tan, no sé, bonitas de contar, digamos, no sé, como que te apuntaran con armas y qué sé yo. Pero son sentimientos encontrados. O sea, para mí profesionalmente es como muy bueno ver las imágenes. A veces me provoca una nostalgia, digamos, como, o me impacta, cada vez me impacta, es muy extraño. Por ejemplo, la primera vez que vi una nota que editaron acá con las imágenes que nosotros enviamos, hubo un momento en que, no sé, la primera vez que yo vi la nota, que más encima la vi como en pantalla gigante, a mí me dolió el corazón, casi me pongo a llorar. Estaba en otra charla en una universidad también, fue como, y dije, disculpen, pero es primera vez que yo veo las imágenes que yo grabé en una nota, que la editó otro compañero mío, y como que me impresionan cada vez. Es muy extraño, no sé cómo explicarlo, pero es como, no sé, me choca cada vez, me gusta haber vivido la experiencia, pero también es terrible haber tenido que ir a esa experiencia. O sea, lo que está pasando y lo que vimos es muy terrible, de verdad. Impacta. Gracias, Claudio. Roberto quiere decirte unas palabras. Saludar a Claudia, agradecerle. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, ¿y tú? Acá estamos. Oye, Claudia, agradecerte sinceramente por lo generosa de tu charla. Yo creo que ha sido increíblemente motivadora para los estudiantes. Siempre es interesante el acto en vivo de alguien que estuvo realizando audiovisual en situaciones tan extremas como las que tuviste tú, y Sí. cómo lo tomas con tanto profesionalismo. Para nosotros nos llena de orgullo toda tu experiencia. Sí, bueno, muchas gracias por invitarme. A mí me emocionó mucho esta invitación. Después de haber sido alumna ahí, encontré súper entretenido y como, no sé, como me dio como algo en el corazón. Después de haber estudiado ahí, que me invitaran a hacer esta charla. Sí, siempre, mira, invitamos a exalumnos y en el caso tuyo no lo pensamos dos veces. Para nosotros también tu bandera ahí del audiovisual regional, además, y haber estado en Ucrania, estar en TVN, ser una realizadora audiovisual, para nosotros también nos llena de orgullo permanentemente. Así que nada, agradecerte el que hayas podido estar. Y agradecer al equipo que ha estado haciendo Tecné hoy día de manera virtual. Probablemente tú viviste Tecné acá en Viña
presencialmente, y esperamos que el próximo año así sea. Pero quiero tomarme un minutito para agradecer a Alfonso, que ha estado ahí toda la mañana con Claudia Guayquimilla, con Juan y ahora contigo, Claudia. Y agradecer al equipo que hace posible Tecné. Estamos terminando el primer día y vienen 2 días más también con exalumnos, con invitados súper interesantes como el de hoy día, pero creo que hoy día estuvo redondísimo como actividad. Agradecer a Mildred también, que ha estado ahí haciendo la traducción del lenguaje de señas, así que muchas gracias a ella, y al equipo que está detrás, porque hay 5 o 6 personas, está Juan, está la Clara, está la May, y hay mucha gente que está haciendo posible esto, y de cierta manera lo que tú nos has contado, Claudia, es que cuando uno hace un audiovisual, hay mucha gente que está detrás haciendo posible que las cosas sucedan. Así que un abrazo muy grande, Claudia, no sé si quieres decir algo más. Sí, quiero decir que más dirigido a las mujeres. Yo soy la única camarógrafa que hay aquí en Prensa en Santiago, son solo hombres. Soy la única realizadora. Creo que hay otras en regiones, un par, pero en general no veo muchas mujeres, entonces como darle un mensaje a las chiquillas que se atrevan, que sigan dándole, que aunque le cierren las puertas. A mí me costó mucho entrar aquí, yo siempre quise ser camarógrafa, siempre, desde que estudié, desde antes de estudiar y todo. De hecho, todos mis trabajos que hice en el DUOC siempre fueron de camarógrafa, y no pude nunca entrar a ser camarógrafa hasta cuando entré a KTVN. Siempre anduve editando, fui asistente de dirección en reality, pero no, decirle a las chiquillas que le den, que se atrevan, que sigan entrando al campo, que cada vez vemos más, y que se atrevan, que den con todo, y que se sepa que nosotras también podemos hacer este trabajo, que antes lo hacían solo hombres. Fantástico, Claudia. Nos quedamos con ese mensaje. Yo sé que TVN también promueve el que haya mujeres camarógrafas. De hecho, me acuerdo de una ex alumna también que está en Punta Arenas. No sé si seguirá de camarógrafa, pero estuvo harto tiempo allá. Sí, creo que hay una camarógrafa en Punta Arenas, probablemente sea la misma, porque no habemos muchas, así que, y creo que ahora hay una en Red Coquimbo también, en el norte. Fantástico. Le vamos a dar la palabra a Alfonso para que cierre la jornada de hoy. Yo pensé que ya estaba cerrado ya, pero bueno. Agradecer, bueno, el momento vivido recién por Claudia, que estuvo muy inspirador, muy valiente, muy inclusivo de la mujer y obviamente contingente con la Ucrania. Agradecer obviamente a la otra Claudia Guayquimilla, que también estuvo notable. Y a Juan también con su experiencia virtual, que también es interesante. Decirles que pueden escanear el código que está ahí en pantalla para seguir con la encuesta, y que mañana se viene un gran día de Tecné con grandes invitados. Por ahí está Teo Díaz, que también es un gran realizador y muy contingente con Bestia, su cortometraje. Y el día viernes también vienen muchos invitados interesantes. Gracias a todos y a todas, a todo el equipo que trabajó, y vamos, que mañana se puede. Chao. Gracias, Mildred. Chao, Claudia. Chao, gracias a todos. A todos.